Le invito para que abra por favor su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 24, versículos 32 al 36. Gracias, jóvenes. Esta mañana quiero compartir un tema que para mí es muy especial. No hablo mucho de estos temas, pero realmente me fascina cuando lo hago. Realmente disfruto mucho compartiendo este tipo de enseñanzas y que mi objetivo es que tengamos un panorama un poquito más amplio y un poquito más claro de lo que viene en el porvenir cercano, en los años que siguen, y de alguna manera estemos informados de los acontecimientos futuros que ya nos han alcanzado hasta convertirse en presentes. Mateo capítulo 24 versículos 32 al 36 dice lo siguiente: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a punto, a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Los que estudian la profecía bíblica, los expertos en profecía, se llaman escatólogos. La escatología es la ciencia que estudia las profecías bíblicas. Y yo no soy un escatólogo ni un experto en profecía bíblica, pero Dios puso en mi corazón compartir esto, que lo he titulado El reloj profético de Dios. Utilizamos siempre el reloj para que nos dé las horas. Por ejemplo, ahorita marca 20 minutos antes de la 1. Y cuando buscamos o volteamos a ver el reloj, nos damos cuenta de qué horas son. Hay un reloj que tienen en el mundo que supuestamente marcaría el fin de la humanidad, y basándose en el cambio climático, en las guerras, en las bombas atómicas que tiene cada potencia, en todos esos aspectos, dice que ya estamos cerca de las 12. No solamente entonces los estudiosos de las profecías bíblicas hablan acerca de eso, también el mundo intelectual, el mundo científico habla de todo esto. Simplemente la explicación para este año tan seco, que no llovió o llovió una tercera parte de lo que llovió el año anterior, lo atribuyen al cambio climático. En muchos lugares llueve mucho donde no llovía, y donde llovía no llueve. Hace frío, hace calor y el clima está descontrolado. Entonces, eso lo atribuyen al cambio climático, de lo cual se habla muchísimo en esta época. Pero yo le quiero hablar de algo diferente. Se celebró el 75 aniversario de la independencia de Israel el 14 de mayo pasado. Una nación que desde que nació está en guerra. Una tras otra las han visto los israelíes pasar, y de todas ellas han salido triunfadores. Ellos han sido atacados y solo han respondido con gran fuerza y contundencia. Uno de sus símbolos es la higuera, y hoy analizaremos la historia, trascendencia y enseñanza de la higuera, porque de la higuera, dice la Biblia, aprendemos la señal, aprendemos la historia. De la higuera deben de aprender esta parábola. Y dice, cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. A Israel le brotaron las hojas el 14 de mayo de 1948. Para los que no están informados, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, que después se convirtió en emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, la combatió y la tomó. Incendió el templo de los judíos y se quemó.
y mató a muchos judíos y a otros tantos se los llevó como esclavos a Roma. De hecho, el dinero para la construcción del Coliseo romano vino de la venta de los esclavos judíos, y también los esclavos judíos participaron en la construcción de lo que es una maravilla del mundo moderno, pero del mundo antiguo, que es precisamente el Coliseo romano. Entonces, desde el año 70 los judíos han andado por todas partes. De ahí viene el dicho como judío errante. Y se fueron concentrando algunos de ellos en la época moderna en las actuales tierras de Palestina. Ya para el 46, 47 había 600,000 judíos viviendo en Palestina. En esa época quien gobernaba Palestina eran los ingleses, el mandato británico sobre Palestina, y ellos les dieron esperanzas de poder formar una nación en las tierras ancestrales que les habían pertenecido. Y el 14 de mayo, después de una resolución de Naciones Unidas, se forma lo que actualmente es el Estado de Israel. Pero el 14 de mayo era fiesta, era baile, era regocijo, y el día 15 estaban en guerra. Los atacaron del norte, del sur, del este, del oeste. No tenían un ejército regular y sin embargo ganaron la guerra. Y de ahí vino la guerra del 56 por el canal de Suez, la guerra del 67, en este caso la guerra de los 6 días, que también fueron atacados por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y por ahí oí una historia que me pareció muy interesante. Quien dio la orden, se dio la orden para que se cargaran las ojivas nucleares en los aviones judíos, porque los estaban haciendo trizas por todas partes, y se dio esa orden, cargaron las ojivas nucleares, porque aunque usted no lo crea, Israel, siendo tan pequeño, cuenta con armas nucleares. Entonces se dio la orden, pero de repente algo pasó en los frentes. Los soldados árabes hablan de cosas sobrenaturales y empezaron a ganar terreno y quitaron las ojivas nucleares y pusieron bombas regulares. Eso ocurrió en la guerra de los 6 días del 67. Y luego vino la guerra del Yom Kippur del 73. Estaban completamente desprevenidos como ahora. Era un día santo, sagrado, muy especial para ellos. Y los atacaron otra vez por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Entonces, ahí también se manifestó la gracia de Dios, la bendición de Dios. Salieron adelante de esa guerra. Y luego vino la del 82, y luego la intifada palestina, y luego la del Golfo Pérsico cuando los atacó Irak, y recientemente la intromisión de Hamas al territorio israelita, que mató 1,400 judíos, 1,400 israelitas. Entonces vemos cómo en la historia moderna del Estado judío está salpicada de guerras. Ahorita en la actualidad el mundo apoya a los palestinos, no a los judíos, porque los judíos son los fuertes, los poderosos. Y la tendencia en el ser humano es apoyar al contrincante débil. Esa es la tendencia natural. El mundo apoya a los palestinos, pero viendo la historia del pueblo sagrado, del pueblo de Israel, podemos saber a qué horas estamos. ¿Por qué son importantes estas palabras contenidas en las Escrituras? Por cuanto 1/4 parte de la Biblia es profecía, e Israel es el reloj profético de Dios. De cada 4 versículos que usted lea de la Biblia, uno tiene que ver con profecía. E Israel es el reloj profético de Dios. Cuando miramos a esta nación, estamos contemplando el horario en el final de los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar al momento en que suene la trompeta? Yo quiero que usted busque 2 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Búsquelo, por favor. 2 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Mire qué importante es que traiga su Biblia para que usted pueda localizar estos versículos. Dice: les decimos
esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. De esta porción, de estos versículos, es que sacamos la enseñanza del rapto o arrebatamiento de la iglesia, que va a acontecer próximamente, y donde los hijos y las hijas de Dios van a ser raptados, arrebatados para estar por siempre en la presencia del Señor, y que todos somos invitados a participar de Él, y esto está próximamente a ocurrir. Entonces, estábamos analizando este aspecto y le quiero decir que la higuera es un símbolo de Israel y floreció en nuestra época, el 14 de mayo de 1948, hace 75 años, cumpliendo una profecía bíblica de Isaías 66:8. Si busca esta porción, dice: ¿quién supo algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? La profecía de Isaías entonces nos habla de que la nación israelita sería concebida en un solo día, y así ocurrió precisamente el 14 de mayo de 1948. Algunos consideran el nacimiento de Israel como el milagro más grande después de la resurrección de Cristo, y esto tiene mucho de cierto. Contra todo pronóstico, Israel nació en un día y se ha mantenido creciendo y desarrollándose por 75 años, hasta convertirse en una gran potencia económica, tecnológica y militar. Yo me sorprendí mucho con este dato que les quiero compartir. El Valle del Silicón, ahí donde son realizados todos los inventos de tecnología, donde está Google, donde está Intel, donde está Apple, donde está casi todas las empresas importantes de tecnología, no se diga Facebook, Instagram y todos esos lugares, está en el sur de San Francisco, en Estados Unidos. Ahí se producen la mayoría de los inventos que ahorita tenemos la mayoría de las personas en el mundo. Pues el segundo lugar después de San Francisco que produce tecnología en el mundo, imagine dónde es. En Israel. Inventos como las memorias USB, como las cámaras que entran y inspeccionan el intestino, y un chorro de inventos modernos son producidos por la tecnología israelí. Tienen 75 años como nación y son una potencia tecnológica. Los mayores inventos en la tecnología agrícola, en la tecnología del campo, son israelíes, porque es un desierto y ahí no se producía nada, y ahí fue donde Dios intervino dándole la sabiduría para hacer potencia en las cuestiones agrícolas. Y no se diga en las militares, tienen el ejército más fuerte del Medio Oriente, aviones, tanques, tecnología. Todo el mundo se quedó sorprendido porque no detectaron el ataque tan fuerte que iba a hacer Hamas sobre ellos. Fue una falla de su sistema de espionaje, de su sistema de inteligencia, pero les ha funcionado por muchos años. Entonces encontramos a una nación súper poderosa. Ha tenido siempre el apoyo de Estados Unidos, pero la Biblia apunta de que en el final de los tiempos Estados Unidos les va a dar la espalda y solitos se van a enfrentar al mundo. Entonces el verano está cerca y Cristo está a las puertas. Nunca como ahora esto resulta cierto, aun cuando muchos niegan su venida. Esto confirma las palabras bíblicas.
Dice la gente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero nosotros decimos, cuando veamos estas cosas, sepamos que la hora está ya cerca, aunque nadie sabe el día ni la hora. Los que hemos crecido en el Evangelio, desde pequeños escuchamos que Cristo viene y no ha venido. Y mucha gente dice, no es cierto, yo lo he escuchado desde niño. Pues eso también es una profecía bíblica, donde la gente se va a desesperar y se va a frustrar, porque esto no ocurra, pero va a ocurrir. Otra señal del retorno de Cristo y del final de los tiempos es el incremento del conocimiento. Aunque usted no lo crea, la Biblia lo establece. Y este se duplica ahora cada 2 o 3 años. Si usted va ahorita a la universidad y saca un diploma, una ingeniería, una licenciatura, una maestría, un doctorado, a los 2 o 3 años ya lo que aprendió ya pasó de moda y ahora está lo nuevo. No se diga en tecnología. Usted aprende a usar un programa de computadora, simplemente un celular, el más moderno, que ahorita creo que es el iPhone 14, ¿no? El más moderno, le dura nada más 3, 4 meses y ya hay otro nuevo. Todo cambia, todo se transforma de una forma tan sorprendente, tan increíble. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjese este dato que le voy a dar. Hasta 1900 de nuestra era, la gente se transportaba igual que hace 3000, que hace 4000 años. En un caballo, en un camello, en un burro. La gente vivía como la gente de hace 2000, 3000 años. Hasta 1900. Pero llegó la revolución del automóvil con los modelos T de la Ford y luego la revolución de los aviones, que por cierto, un dato que se me hace fascinante en cuanto a los aviones, había una convención de una iglesia cristiana evangélica en cierto lugar de los Estados Unidos y uno de los misioneros se puso en pie y dijo, en el futuro prevemos que vayamos a las misiones, no en barco, no en ferrocarril, sino en avión, no dijo avión, dijo en un aparato o en una herramienta voladora. Estaba ahí un obispo de apellido Wright y dijo, qué blasfemia, qué cosa tan espantosa he escuchado. Si Dios quisiera que voláramos, nos hubiera dado alas. Y salió muy enojado del recinto. El obispo Wright. Sus 2 hijos inventaron el avión allá en las colinas de Pensilvania. Y de ahí se desarrolló el aparato volador que ahorita nos transporta de un continente a otro en cuestión de horas. Cuando en aquella época se tardaban 3 a 6 meses para ir de un lado de un continente a otro. La ciencia aumentará. Simplemente la tecnología de los celulares. Dicen que hay más tecnología en el celular moderno que la que hubo en 1968 cuando el hombre llegó a la luna. Y eso fue predicho precisamente por la Biblia. Sin embargo, toda esta tecnología y todo este adelanto no ha producido una utopía, sino hay más maldad y corrupción sin igual. Veía yo esta mañana las calles de la ciudad de Vancouver. Mi hija me la describió preciosa la ciudad, pero la ciudad tiene sus guetos, tiene sus lados oscuros. Y veía ya las calles, la gente con el fentanilo están como zombies en las ciudades. Y no solamente de Vancouver, de Nueva York, de Los Ángeles, de Dallas y de cualquier ciudad norteamericana. Y tristemente, próximamente también en México se ha producido o se va a producir esta tragedia. El problema número 1 de la familia moderna es la ausencia de papá en el hogar. Además, estamos lejos de Dios sin darnos cuenta de la época decisiva en que vivimos. Mucha modernidad, mucha tecnología, pero el problema número 1 de las sociedades modernas es la ausencia de papá en el hogar.
Y últimamente, la ausencia de mamá en el hogar. Los niños crecen solos, papá y mamá trabajando y descuidándolos por completo. Eso es el cáncer de nuestras sociedades. Cristo está a las puertas y nosotros sin prepararnos para su encuentro. La Biblia afirma: y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tenemos que revertir esto. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestra renovación. Tenemos que hacerlo. Si usted no le dio tiempo a sus hijos y a sus hijos crecieron, tiene la oportunidad con sus nietos. Tiene la oportunidad de reivindicarse. Y si usted tiene a sus hijos pequeños, hay una temporada para ser papá y ser mamá. Y no solamente trabajar. Porque ese es el problema número uno de las familias modernas: ausencia de los padres en el hogar, en la crianza de los hijos. Toda la tecnología no produjo una utopía, produjo un problema enorme de división entre las familias. De ahí lo que ocurre en las calles de las grandes ciudades, la crisis, la epidemia del fentanilo, de las drogas, en una forma tan tremenda y tan poderosa. La cuarta señal que Jesús dio a sus discípulos fue muy precisa: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto parece lejano de cumplirse, porque el 40% de la población mundial no ha escuchado el evangelio. Sin embargo, los mismos medios modernos, la misma tecnología actual, nos da la oportunidad de llegar a los lugares inaccesibles. Para la sorpresa suya y mía, el país donde más crece el cristianismo evangélico no es un país de Occidente, no es un país europeo, ni siquiera un país de Oceanía, es Irán, el malvado Irán, donde se está gestando la influencia, el respaldo a Hamas, a Hezbollah, a los grupos terroristas. 18% anual es el crecimiento del evangelio en Irán. Entonces, aunque un 40% del mundo no ha escuchado de Jesús, nunca como ahora se predica el evangelio por todos los medios. Irán es el país donde más crece el cristianismo, a pesar de ser un país musulmán. ¿Ha oído usted hablar de Reinhard Bonnke? ¿Alguien ha oído hablar de él? Le platico brevemente. Un joven que creció en Alemania. Desde niño sintió el llamado a trabajar como misionero en África. Se fue a preparar de joven a Inglaterra y de ahí se fue a África. Empezó muy modestamente predicando el evangelio con un acordeón y después con una guitarra. Juntaba 10, 15 personas. Ya cuando le iba bien tenía 50 personas. Pero ahí Dios en su misericordia lo bendijo, lo catapultó. Consiguió una carpa para 100 personas, le quedó chica la carpa. Después una para 500, le quedó chica. Después construyó, años más tarde, la estructura más grande que se ha hecho en el mundo de un sistema de carpas. Le cabían 34,000 personas. Pues al rato le quedó chica también. Lo único que le quedó por hacer es hacer que la gente estuviera libre, sin carpas, sin nada, explanadas con iluminación y sonido. Si usted ha visto los conciertos de los artistas de moda que juntan multitudes, no son nada para las multitudes que juntaba Reinhard Bonnke. Millones literalmente lo escuchaban. En África hubo un avivamiento y está habiendo un avivamiento de proporciones astronómicas. En la África negra, en la África oscura y también en el norte de África musulmana. Por el llamamiento de hombres como estos que dejaron todo para servir a las misiones, para servir con el evangelio. Búsquelo, googleelo, Reinhard Bonnke, y vea lo impresionante de las multitudes que él juntaba. Y no lo hacía una vez al año, lo hacía a veces 15, 20, 30 veces en el año en diferentes puntos de África.
Las siguientes señales tienen que ver con el reino del norte y el del este, entendiéndose que ocurrirán en la gran tribulación. Cuando se produce el rapto o arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos vamos. Y aquí en el mundo queda la gran tribulación, liderada por un hombre que va a conciliar los intereses de los israelíes y los árabes, llamado Anticristo. Él va a ser un personaje súper carismático, un hombre extraordinario para negociar y para tratar de poner paz a este mundo que está cansado de la guerra. Y cuando esto ocurra, cuando esto pase, al final de los 7 años, dice la Biblia que el reino del norte vendrá para atacar a Israel. Ezequiel 39 del 1 al 2. Dios destruirá a 5 de cada 6 que lleguen del norte. Tardarán en sepultar los cadáveres 7 meses. Cuando usted escucha o oye hablar del reino del norte, se refiere a Rusia, se refiere a Turquía, se refiere a Irán, se refiere a la parte norte de Israel. Y dice la Escritura que ellos van a atacar a Israel. Y en esa época Israel ya no va a contar con el apoyo de los Estados Unidos. Le venía platicando a mi hijo que me sorprendió en la mañana ver algunos videos de las tropas desplegadas de Estados Unidos en Medio Oriente. Les mandaron primero 2 portaaviones. Uno de ellos es el más grande del mundo, ahí cerca de las costas del Mediterráneo de Israel. Y les mandaron eso para apoyar a Israel y para que los árabes se den cuenta de que Israel no está solo y que los pueden bombardear. Pero Estados Unidos tiene 800 bases aéreas en el mundo y una de ellas está en Arabia Saudita. Bueno, pues estaba viendo el video cómo llegan 10,000 soldados norteamericanos a la base aérea, a la base militar de Arabia Saudita. Ahora sí que están con todo protegiendo a Israel. Pero eso no va a ocurrir cuando venga este contingente del reino del norte a mediados de la gran tribulación. Eso no va a ocurrir. Israel va a estar solo y Dios lo va a respaldar de una forma sobrenatural. Ahora, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 15 al 16, describe a los reyes del este con un ejército de 200 millones de personas. Imagínense, cuando esto se escribió, en el mundo entero no había 200 millones de personas. Imagínense un ejército de 200 millones. Esto obviamente no podía ocurrir durante muchos siglos, milenios. Pero ahorita, ¿quién es el país que tiene la capacidad de formar un ejército de 200 millones de personas? Es China. Y China ha crecido increíblemente. Ahorita es la potencia, es la fábrica del mundo, económicamente, militarmente y de todos los aspectos. China cumple con este perfil. Entonces, si usted ha oído hablar de Armagedón, estamos hablando de esta gran batalla. 200 millones de personas cruzando el río Éufrates para invadir a Israel. Matarán a una tercera parte de las personas. Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal. Y es cuando dice la Biblia que Jesús regresa y pone sus pies sobre el monte de los olivos y para esa guerra y destruye precisamente a ese gran contingente que ahora sí iban a aniquilar al pueblo israelita. Hay tantas cosas fascinantes en la Escritura. Ahorita le hablaba de las guerras modernas de Israel, la del 48, la del 67, la del 73, la del 56. Testimonios de los militares árabes hablan de que al momento de enfrentarse a la batalla veían ángeles del lado israelita, veían tanques que no existían, veían cosas sobrenaturales. No se puede explicar de otra manera. Cada guerra estaban ellos en desventaja. Ahorita siguen en desventaja numérica. Está al norte el Líbano
Y el Líbano tiene a un grupo radical, a un grupo terrorista que se llama Hezbollah. Dicen que entre Hezbollah y Hamas logran reunir 200,000 militares. Estamos hablando de ejércitos, milicias, o como usted les quiera llamar, que son grandes, que son poderosas, y que sin embargo, históricamente Israel ha derrotado. A mí me llama la atención las palabras del primer ministro de Israel diciendo: en esta ocasión vamos a destruir Hamas. Y si usted ve ahorita, Israel está bombardeando las posiciones de Hamas en territorio de la Franja de Gaza. Y uno diría, pobrecitos, y de hecho tenemos que orar por los palestinos, porque muchos son inocentes y los están bombardeando, no solamente en sus casas, han bombardeado otros lugares importantes. Pero ellos se han propuesto, los israelíes, de por una vez y de una vez por todas, destruir a este grupo radical, a este grupo terrorista, porque se mantienen aún en tiempos de paz enviándoles cohetes constantemente. Imagínense, alguien lo explicó así: entra un grupo de maleantes a tu casa, matan a tus hijos, violan a tu esposa, ¿te vas a quedar de brazos cruzados o vas a hacer algo? 1,400 judíos mataron el grupo terrorista de Hamas. Niños, mujeres, ancianos, violaron a no sé qué tantas mujeres y se llevaron casi 200 rehenes. ¿Cómo esperan que Israel no reaccione? A lo mejor la reacción de Israel ha sido demasiada, pero ¿cómo esperan mover el avispero y que las abejas no los persigan? Y esto ha ocurrido precisamente, y ocurrió en toda la historia moderna de Israel. Han reaccionado, han simplemente reaccionado al ataque del enemigo. Ahora, la Biblia es clara cuando afirma que tienen el apoyo de Dios. Ahora, si usted se imagina que todos en Israel son creyentes, que todos en Israel son judíos, está equivocado. Hay también casi 2 millones de palestinos, árabes, viviendo dentro del territorio israelita. Y hay de cada 10 judíos, de cada 10 israelitas, solamente 3 son ortodoxos, 7 son seculares, como aquellos que de vez en cuando visitan una iglesia, les llaman seculares. Y estamos hablando de que Israel en su conjunto necesita escuchar y oír la voz de Dios. Y Dios va a permitir que pasen por todo este tipo de circunstancias para que finalmente escuchen y se conviertan. Porque ellos están todavía esperando un Mesías, cuando el Mesías llegó y no lo recibieron. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué interesante, el hecho de que ellos rechazaran al Mesías nos dio oportunidad que nosotros lo abrazáramos. Y ahora nosotros somos los judíos espirituales, somos los judíos que tiene Dios propósito y planes para nuestra vida. Entendamos entonces que tenemos todavía mucho por delante. Hay señales que se han estado cumpliendo y otras que se van a cumplir. Pero el mensaje que quiero dejar en su mente, en su corazón es: preparémonos porque Cristo viene pronto. Preparémonos. Vivimos ciertamente el final de los tiempos. Nunca como ahora la profecía se cumple delante de nuestros ojos. Es hora de que dejemos de jugar a la iglesita y hagamos un compromiso firme con nuestro Dios. Es imposible negarlo. Cristo viene pronto. El rapto ocurrirá en cualquier momento y somos invitados a su gran fiesta en los cielos.
porque mientras aquí en la tierra va a haber un desastre tremendo, que de 3 personas que habitan la tierra en ese momento va a sobrevivir solamente una. Imagínense cuántos millones van a morir. Bueno, mientras esto ocurra, trompetas, truenos, sellos y todo lo que habla el Apocalipsis, destrucción, el sol calcinando a las personas, los terremotos, el granizo de 20 kilos cayendo sobre ellos y todas las cosas que aquí va a ocurrir, un desastre impresionante. Allá en los cielos va a haber una fiesta increíble, las bodas del Cordero. Somos invitados a una fiesta de bodas, la celebración de Cristo con su iglesia. Y esto no se trata de pagar dinero, no se trata de comprar la invitación con buenas obras. Se trata de rendirle a Cristo nuestra vida y nuestro corazón, y de entregarle nuestro ser, porque las bodas están por ocurrir, por pasar. Realmente me fascina estudiar, conocer la historia del pueblo judío, porque de ahí me doy cuenta cómo Dios ha obrado con ellos de una forma tan especial, tan providencial. Pero no solamente la historia del pueblo judío allá en Israel, sino de los judíos espirituales, que es la iglesia que somos nosotros, y que Dios tiene un cuidado especial y providencial para con nosotros. Que Dios derrama su gracia en una forma maravillosa, que Dios hace cosas sorprendentes. Cuando Reinhard Bonnke escuchó el llamado del Señor a ir a trabajar a África, jamás se imaginó lo que Dios iba a hacer con él, cómo lo iba a usar. Él falleció hace 3 años, en el 2019, un poquito más de 3 años, pero no se imaginó la obra tan monumental que Dios iba a hacer con él. Años atrás, siglos atrás, Dios llamó a muchas personas a África. Era la época de escasez de medicamentos, poco avance de la ciencia. Llegaban los misioneros a África, al mes, a los 2 meses, al año se enfermaban de malaria, de dengue, de todas las enfermedades de los mosquitos y morían. Llegaba el siguiente misionero y le pasaba lo mismo. Llegaba el siguiente misionero y le pasaba lo mismo. Y fueron oleadas tras oleadas de hombres y mujeres de Dios que cumplieron su visión, y que aunque morían, Dios hacía cosas preparando el camino para los tiempos futuros. Reinhard Bonnke cosechó la obra de tantos misioneros que dieron su vida entregándola por el Evangelio. A veces no vamos a ver resultados tangibles, próximos de lo que hacemos, pero tarde que temprano Dios desbordará su gloria sobre nuestras vidas, su gloria en nuestras familias. Es el tiempo de reconciliarnos con nuestros hijos, es el tiempo de reconciliarnos con nuestra pareja, es el tiempo de reconciliarnos con el mundo que nos rodea, porque somos la sal de este mundo y tenemos que vivir cerca de Dios. La trompeta está a punto de sonar y Cristo viene pronto y nos llama a una fiesta, a las bodas del Cordero. A lo mejor fue demasiada información para usted. A lo mejor usted no captó cada uno de los detalles. Para mí también es demasiada información. Lo cierto es, y lléveselo en su mente, hay esperanza. Dice Jeremías en la carta que les escribe a los cautivos de Babilonia: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mientras estemos vivos y mientras la trompeta no suene, tenemos esperanza y tenemos la oportunidad de rendirle a Dios nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón.
Es el tiempo de servir a Dios, es el tiempo de caminar cerca de Él, es el tiempo de entregarle nuestra vida, es el tiempo de entregarle nuestra familia, es el tiempo de ocuparnos en las cosas espirituales, es el tiempo de dejar de desperdiciar tanto tiempo en las redes sociales e invertir tiempo para el Señor, en leer su palabra, en orar, en meditar en Él. Es el tiempo de rendirnos incondicionalmente al Señor. Las bombas están cayendo, las trompetas están sonando, alertándonos del tiempo del fin que está cerca. Pero dice la Biblia, cuando todas estas cosas empiecen a ocurrir, erguíos, porque vuestra redención está cerca. No nos asustamos, no temblamos, no corremos. Al contrario, erguíos, levántate, porque tu redención está cerca. Se acaba el tiempo en que andamos preocupados, en que andamos estresados, en que andamos batallando. Y viene una época de paz, de tranquilidad, de amor en la presencia del Señor. ¿Eres de los que te vas o eres de los que te quedas? Se sube una persona al elevador, está en el piso 20 y le dice al elevadorista: ¿qué pasaría si se rompe el cable? ¿Nos vamos para arriba o nos vamos para abajo? Le dice el elevadorista: yo me voy para arriba, no sé usted para dónde va. ¿Somos de los que nos vamos para arriba o somos de los que nos vamos para abajo? Somos los que nos tomamos de la mano del Señor y nos apoyamos en Él y vemos en Él nuestra respuesta, nuestra bendición, o somos de los que permanecemos indiferentes, sin hacer un compromiso firme con Dios, sin entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Y en ese momento que se rompa el cable, no vas para arriba, vas para abajo. Y como consecuencia vendrá la tristeza y la tribulación. Solamente 1 de cada 3 va a permanecer vivo en la gran tribulación. No me imagino lo que esto será. Pero tú eres invitado a una fiesta, a unas bodas, a una celebración sin igual. ¿Permanecerás en este mundo de destrucción o eres de los que se levantarán cuando Cristo venga? No veo ninguna mano levantada. No veo ninguna mano levantada. No solamente levanta tu mano, ponte de pie. Este mensaje lo escuchábamos mucho de niños, aquellos que crecimos en la iglesia. Cristo viene pronto. Hemos dejado de escucharlo, pero es importante que lo sigamos mencionando, porque hay una nueva generación que desconoce estos temas y que son importantes transmitírselo. Así que levante su mano y dígale: Señor, yo quiero comprometerme contigo. Dígale: Señor, he vivido lejano a ti, sin escuchar tu mensaje, sin oír tus palabras, sin ser ministrado por tu Santo Espíritu. Señor, vivo lejano a tus caminos, a tus ordenanzas, a tus mandamientos. Quiero rendirme, consagrarme nuevamente a ti. Quiero escuchar tu voz y oír tus palabras. Quiero meditar en tu mensaje y oír tu evangelio. Israel es el reloj profético de Dios. Y vemos cómo ha avanzado el que marca la hora, ya está en el 12. Y está el que marca los minutos y está a unos cuantos minutos de concluir. No solamente es un reloj profético o escatológico, también el mundo científico tiene su reloj en base al cambio climático.